¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Nos acompaña en esta ocasión en el plató Manuel Vázquez, que es el presidente de Aclunaga, de la Asociación del Clúster Naval Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por acudir a esta llamada aquí en Televigo, fundamentalmente para hablar obviamente, de la situación del sector naval, qué pasa esa actualidad por ese famoso PERTE, ¿no?, que se ponía de largo, que se presentaba aquí el pasado viernes con la ministra de Industria, con Reyes Maroto, y que hablaba de la movilización de 200 millones de euros públicos en los próximos meses, con cargo a esos fondos Next Generation, lo cual implicaría también una movilización mucho más importante por parte del sector privado para relanzar y para poner directamente en el siglo XXI más sostenible, más digitalizado un sector. Bueno, lo primero es esa valoración de este PERTE, que supondrá para la industria naval gallega. Bueno, nosotros lo valoramos positivamente. Lo valoramos positivamente desde el punto de vista de que es una oportunidad, ¿no? Tú hablabas de diversificación, de digitalización, de sostenibilidad. Y bueno, es un momento en el que los cambios cíclicos de la economía y de la economía productiva y de la economía global pues exigen ese tipo de cambios y esa línea a la que tenemos que, de futuro a la que tenemos que ir. Por lo tanto, nosotros lo valoramos positivamente desde el punto de vista de que es una oportunidad. Es verdad que lo hemos dicho públicamente y lo voy aquí a repetir, ¿no?, que es un PERTE para el cual pues inicialmente no se contó con los interlocutores. Y cuando hablamos de interlocutores hablamos del clúster naval marítimo, o sea, el clúster naval gallego, hablamos del clúster cántabro, hablamos del Foro Marítimo Vasco, hablamos de ASIME. Es un PERTE hecho desde el Ministerio de Industria en colaboración con PIMAR y con Avantia, y que a nosotros nos hubiese gustado que se hubiese contado con nosotros para articular este PERTE pues, de una manera poco más a la medida o al tamaño de los proyectos que nosotros creemos que se pueden hacer desde el naval gallego, desde el naval cántabro y desde el naval vasco. ¿Cuáles serían, por lo tanto, esos matices o esos peros que ponerle al PERTE? Bueno, el primero es el tipo de proyecto, ¿no?, el volumen del mismo, ¿no? El proyecto que se presente, aunque sea en agrupación y sean microproyectos, tenemos que estar hablando de un umbral mínimo de 10 millones de euros, ¿no?, de 10 millones de euros, con lo cual pues tienes que andar en el umbral de los 12 o los 13, porque algún microproyecto, proyecto que participa de ese proyecto más grande se puede quedar descolgado y no debes quedarte fuera. ¿Esto qué nos ha obligado? Pues esto nos va a obligar, dadas incluso las bases del propio PERTE, que obliga a que sea intercomunidades, tienen que por lo menos participar 2 comunidades en el PERTE, nos obliga a buscar una alianza entre el clúster cántabro, el Foro Marítimo Vasco y nosotros, para, a base de pequeños microproyectos, poder llegar a esa cantidad de 10 millones de euros y estar en el umbral de cumplir los requisitos del PERTE. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que inicialmente pues, esos requisitos de los 10 millones de euros se ajustaran más a la realidad de nuestro sector, a la realidad de los proyectos que podemos presentar. Yo evidentemente no dudo que a lo mejor pues, empresas tractoras como pueda ser Navantia o Winter tengan proyectos de esa índole, pero sí que es verdad que lo que es la realidad del sector en España, del sector privado, pues esos proyectos, si no es mediante agrupaciones, no sería posible optar a ellos. Con lo cual, ¿será capaz el sector de acudir a todos esos fondos, de usar todos esos fondos? ¿Quedarán algunos proyectos, no sé, desiertos? O, no sé si Aclunaga está trabajando ya como asociación en cuántos o en qué ha puesto la vista de esos fondos. Bueno, nosotros como desde Aclunaga hemos determinado 21 puntos de actuación, ¿no?, dentro de las 3 patas que hemos hablado, ¿no?, sostenibilidad, digitalización y diversificación. Tienes que tener además proyectos en las tres líneas de actividad, por un tema que le llaman la etiqueta ecológica, donde la digitalización puntúa 0 en esa etiqueta ecológica y las otras 2 patas puntúan 100, con lo cual al final tienes que tener un promedio de 40 y te obliga a tener actuaciones de todos los proyectos en las 3 líneas de actuación. Nosotros ahora mismo barajamos la posibilidad dentro del naval gallego de entre 25 y 30. Hablo de microproyectos por el impacto económico que tiene con respecto a los 10 millones, pero que es un esfuerzo importante por parte de las empresas que lo están acometiendo. O sea, pues invertir en los tiempos que corren 50, 100, 150, 200.000 euros en proyectos de esta índole, pues es un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos, como te he dicho, identificado 21 líneas de actuación. Tenemos, de manera consultiva, porque se están todavía preparando, entre 25 y 30 empresas interesadas dentro de lo que estamos hablando del naval gallego en optar a esos proyectos, y contamos poder llegar entre la agrupación de los 3 clústeres, como te he dicho, a ese umbral de los 10 millones de actuación.
El resto del dinero, evidentemente, no solo está el naval gallego y no solo está la industria privada, está, como he dicho, Windar, Navantia, bueno, y en el sur de España pues también tenemos el clúster de Cádiz, tenemos Navantia en sus instalaciones de San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Cartagena. Entonces, bueno, no sabemos si se llegará a movilizar el total del dinero, pero bueno, nosotros hablamos que bueno, vamos a presentar cosas, vamos a hacer un trabajo, creo que bueno, pero nuestro umbral está hablando pues, de quedarnos en ese mínimo que exige el PERTE para poder presentar un PERTE pues, en torno entre los 10-12 millones de PERTE. Entiendo, por lo que escucho, corrígeme si me equivoco, que este PERTE está pensado más en Navantia, por ejemplo, que en los pequeños y medianos astilleros, que es lo que conforma realmente la red de la industria en Galicia. Bueno, yo creo que estaba planificado, pensado desde Pimar y Navantia, no sé para quién, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Para quién, no, pero yo pues no puedo, como no hemos participado, no podemos decirlo. Pero evidentemente, Pimar, que representa simplemente a los astilleros, no representa a la industria colaboradora y colaborativa, y Navantia, pues que se representa a sí misma, entendemos que representa sus intereses, han elaborado, pues, en connivencia con el Ministerio, un PERTE con unas bases. En nuestro caso, en el caso del sector naval gallego, los astilleros representan, sobre una cifra de negocio de 2.000 millones de euros, 800 millones, con lo cual está claro que el peso de la industria colaboradora y de la industria de fabricación de bienes de equipo, pues en Galicia tiene más peso que el de los propios astilleros, con lo cual entendemos que cuando alguien desarrolla una herramienta como puede ser un PERTE, pues por lo menos tenemos que ser interlocutores, exponer nuestras ideas, no exponer nuestros proyectos como se nos pidió. Es verdad que se nos dijo desde el Ministerio y desde Pimar y desde Navantia, si tenéis proyectos, presentárnoslos, decírnoslos. Pero eso es la segunda pata, el segundo paso, ¿no? El primer paso es que nos preguntes cómo creemos que tienen que ser esos proyectos, ¿no? Cómo hay que articularlos. Y en esa parte no hemos participado, ni nosotros, Clunaga, ni Asime, hasta donde yo conozco. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros, cuando me preguntas, ¿para quién está pensado? Pues tendríamos que preguntarle a los ideólogos del PERTE. Nosotros no hemos ido. Nosotros lo vamos a utilizar porque creemos que es una herramienta de la cual se pueden obtener beneficios, pero no podemos ir más allá, ¿no? En la valoración de para quién está hecho, quién no está hecho. Está claro que es una ayuda o es una herramienta que hay ahí a disposición de los astilleros de la industria naval, obviamente, pero por lo que dices, no es que el futuro pase directamente por las ayudas del PERTE, ni mucho menos para la industria del naval. ¿Por dónde pasa, por lo tanto, el presente y sobre todo el futuro del naval gallego? Bueno, el presente y el futuro del naval gallego, evidentemente, pasa por todas estas líneas de actuación que tiene el PERTE. Lo que pasa es que el PERTE también sabemos que no va más allá del umbral del 2025, junio del 2025, para tener los proyectos finalizados y visarlos allá. El futuro pasa por ahí, por la digitalización, por la sostenibilidad, por la diversificación, por todo lo relacionado con el medio ambiente, los buques eficientes, la ecología, los buques de bajas emisiones, pasa por ahí. Pero evidentemente esto va a ser una palanca en este momento que hay que aprovechar, pero hay que tomarlo como un impulso, no como la palanca definitiva, porque ahora mismo, pues ya te digo, el umbral en el que nos movemos, estamos hablando de 24 o 36 meses y luego pues habrá que seguir con la dinámica que empujamos en este impulso inicial que vamos a recibir. Bueno, la industria naval es muy importante en Galicia y aquí en Vigo, en la Ría de Vigo, no sé si decir que todavía lo es más por la alta presencia de astilleros. Venimos de unos años realmente malos, desde la crisis del año 2008, la crisis económica, después vino el problema del tax lease, etcétera. La pandemia, los concursos de acreedores fundamentalmente de dos grandes astilleros, los más grandes como eran Bulgano y Barreras, y ahora parece que estamos, parece en un momento de renacer. Ahí está, por ejemplo, Barreras, que ha quedado en manos de Armón, Vulcano, que ha quedado en manos de San Enrique, ahora se llama San Enrique, de Marina Meridional, y está ahí a la venta Metal Ships, que todo indica que quedaría en manos de Gondán. Bueno, todos estos movimientos que han pasado en los últimos años, ¿cómo se ven desde Clunaga? ¿En qué momento estamos? ¿Un momento esperanzador de una nueva época en la Ría de Vigo para el sector naval? ¿Qué supondrán? Yo soy optimista, ¿no? Creo que el sector dentro de la Ría de Vigo tiene unas expectativas de futuro buenas. Tú has comentado aquí pues, 3 actores nuevos, que es San Enrique, Gondán y Armón. Yo creo que San Enrique lo veo un poquito más ralentizado en el tiempo porque bueno, es un interlocutor nuevo en el sector y va a tener, o le va a costar un poquito más arrancar. En el caso de Armón,
es para mí una excelente noticia. Yo creo que nadie va a descubrir quién es Armón en el sector naval, sus capacidades, su red comercial, su solvencia económica. Y en el caso que comentas de Metal Ships, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Gondán sería para nosotros, pues creo que un interlocutor, un actor principal, ¿no? Porque bueno, pues tiene también una buena red comercial, tiene una cartera de clientes estable y tiene pues una falta de capacidad de construcción, pues debido a donde está ubicado, ¿no? Que, bueno, pues aquí en la ría de Ribadeo pues tiene las limitaciones que tiene para poder construir. Serían pues un impulso muy importante. A lo que hay que sumar que tenemos astilleros que hoy en día funcionan realmente bien, como es Freyre, que tiene un nicho de mercado además, por así decirlo, de un alto valor añadido, tecnológicamente muy exigente, está centrado en los buques oceanográficos, en los buques de prospección, entonces tiene un nicho de mercado importante, es un referente además, ya es un referente a nivel internacional. Tenemos a Nodosa, que también, no solo en el área de construcción, sino que en el área de reparación es un referente para el naval gallego en el sector de la pesca. Y bueno, tenemos también a Cardama, que poco a poco pues está intentando volver a asomar la cabeza y volver a tomar la construcción, la reparación, pues es evidentemente su principal línea de negocio. Ahora mismo no hay que desdeñar que nosotros al final movilizamos sobre 12.000 empleos en Galicia, somos el 3% del PIB gallego, pero somos casi el 20% del PIB industrial de Galicia, ¿no? Galicia tiene un PIB industrial del 18,5%, cerca del umbral mínimo que nos exige Europa del 20%, que por cierto solo cumplen las autonomías del norte, a las cuales esperemos que nos sumemos, y nosotros creemos que podemos ser un impulso del sector importante para precisamente que el umbral del PIB gallego industrial llegue a ese mínimo del 20%, y que en un futuro vamos a tener todavía más peso sobre el PIB total y sobre, evidentemente, el PIB industrial de Galicia. Ahí tendrá su parte importante, hablábamos de Armón, ¿no? Con esa compra, con esa adquisición de la unidad productiva de la antigua Barreras para unir al actual astillero Armón, que va a convertirlo en el astillero de largo más grande de España y uno de los más grandes de Europa, parece ser que tiene hasta 40 barcos en cartera en todos sus astilleros. Hablabas de que es un actor ya importante y más que lo va a ser, porque además me consta que tiene liquidez, que tiene financiación disponible. No digo que vaya a ser bueno, sí, un poco el referente o la cabeza visible de ese nuevo sector naval gallego. Ya lo es en la actualidad, ¿no? Si nosotros hacemos una tipología por el tanto por ciento de peso que tiene la construcción de Armón dentro del total de los buques que se hacen en Galicia, hablamos siempre de los astilleros privados, ya representa el 40% de los buques totales que se hacían hasta ahora, ¿no? Con lo cual, pues con el tema de Barreras todavía va a aumentar su peso, ¿no? Ahora mismo tenemos 14 buques en cartera en Galicia, en los datos del segundo trimestre. Un dato importante es que de esos 14 barcos, 10 son para la exportación, o sea que también indica un poco por dónde va la tendencia del sector en cuanto a la internacionalización, que era pues, siempre un hándicap, ¿no? Y ahora pues estamos en internacionalización, además, teniendo en cuenta pues, que no estamos contando los datos de Barreras, que era, pues, por así decirlo, el cliente de cabecera que más internacionalizaba, ¿no? Entonces, al final tenemos eso, pues 10 buques para los mercados exteriores, 4 buques para el mercado nacional, y a los que hay que sumar, evidentemente, los proyectos que Armón ahora va a acometer dentro del astillero de Vigo, bueno, en la antigua Barreras, ¿no? Como tú bien dices, además, pues no hay nada que decir y que objetar, ¿no? Financieramente son solventes, a nivel de gestión nos remitimos a las pruebas, a nivel de cartera tiene una cartera importante que nosotros entendemos además que va a poder ampliar en otra tipología de buques de mayor rango y eslora, pues porque ahora va a disponer de mayor capacidad constructiva. Evidentemente lo que se puede construir en Barreras pues no es lo mismo que podía construir al lado en el otro astillero. Es similar a lo que podía construir, por ejemplo, en Gijón, pero sí que es verdad que la capacidad de talleres que tiene Barreras pues no lo tiene en ninguno de los otros astilleros. Entonces, al final, bueno, pues entendemos que sí, que va a ser un impulso importante y que va a ser un generador de empleo y de economía. Esa nueva tipología de barcos que se pueden hacer aquí, ¿de qué estaríamos hablando y qué supondrá todo esto para la industria auxiliar? Porque fundamentalmente el sector naval tiene esos nombres de cabecera que son los astilleros, pero realmente son los cientos de empresas que conforman esa industria auxiliar. Ahora mismo el sector en Galicia, pues hay 4 tipos de barcos, ¿no? Pues
los de ferry y pasajes, los de pesca, los buques portacontenedores y otro que llamamos la otra tipología, que se centra básicamente en buques oceanográficos, ¿no? Nosotros entendemos que el astillero, como en sí, va a tener capacidad para hacer cualquier tipo de barco. Evidentemente, dentro de esta tipología que te he dicho, pues los barcos de grandes esloras siempre van a ser o ferries, o portacontenedores, o buques de pasaje, ¿no? Que es un poco lo que nosotros entendemos que puede ser el nicho de actuación de este nuevo astillero, donde ellos además pues, están muy implantados, pues bueno, Fast Ferry para Balearia, en fin, o sea, tienen clientes en cartera que necesitan buques de esta tipología. Entonces, bueno, nosotros pensamos que ahí es hacia donde ellos pueden encaminarse y bueno, que podemos ver pues, barcos de esta tipología en el futuro. Ahí. Hablábamos antes de 12.000 puestos de empleo, si no me equivoco. Si todo va como se presupone que puede ir en los próximos años, no sé si hará falta trabajadores cualificados, si los hay, ¿de dónde se pueden sacar? Bueno. ¿En qué momento estamos exactamente? Tenemos dos vías de actuación, ¿no? Como tú bien dices, tenemos una falta de mano de obra, pero originada inicialmente también por la deslocalización de esa mano de obra. Evidentemente, pues todos somos conocedores de los dientes de sierra que tiene el sector y últimamente, más que un diente de sierra, hemos tenido pues casi un barranco, ¿no? Y entonces, bueno, eso ha conllevado pues, que mucha gente se haya deslocalizado del sector. Esa deslocalización lo que nos obliga es, bueno, pues hacer un efecto llamada para que esa gente pues, se revierta y vuelva otra vez al sector donde inicialmente partió y, evidentemente, seguir con las tareas formativas para formar nuevos profesionales que quieran incorporarse a este sector. Formación, estabilidad, condiciones de trabajo, tanto las condiciones laborales, sociolaborales como económicas, atractivas para que la gente pues, quiera volver a trabajar en un sector industrial como es el naval. En el tema de la formación, una parte importante también está relacionado con las administraciones públicas, en este caso con la Xunta de Galicia, incluso también con el Ministerio a la hora de, bueno, pues de desarrollar cursos de esa formación continua. No sé ahora mismo cómo están esas conversaciones o qué relación hay a la hora de, bueno, de activar de nuevo este sector. Bueno, la Xunta de Galicia tiene de forma permanente planes de formación, además ha sacado hace ya pues, unos años atrás unas líneas de formación ad hoc, es decir, que podemos ser las empresas las que determinamos qué tipo de formación necesitamos y cuándo, y esa es la línea que tenemos que seguir. Nosotros necesitamos una formación ad hoc. Evidentemente el tema de la formación reglada muchas veces se escapa de las necesidades del sector, porque bueno, la formación que viene de parte del Ministerio es formación reglada. Hay que tratar de que esa formación reglada cada vez se adapte más a las necesidades del sector y la otra pata pues, es seguir con esta formación ad hoc que nos permite pues, un poco formar personal de acuerdo a las necesidades que tenemos. Estamos delante de una industria realmente cada vez más internacional, lo has comentado, y con competidores absolutamente globales. Y hemos hablado también al principio un poco de esa crisis del tax lease, aquella amenaza que vino de astilleros holandeses. ¿Cuál es ahora mismo la amenaza, entre comillas, que puede tener el sector naval gallego en cuanto a competidores o en cuanto a tormentas que se puedan acercar, no sé, económicas o de otra índole? Bueno, los competidores tradicionales todos los conocemos, ¿no? Son los países asiáticos. Y hay uno mira la cartera de volumen que tienen los países asiáticos, China, Corea, Japón. Podemos hablar que Japón está a la altura de toda la Comunidad Económica Europea en cuanto a construcción naval. Bueno, pues son nuestros competidores, pero evidentemente son nuestros competidores, sobre todo el mercado chino, en buques hasta ahora. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero hasta ahora buques de poco valor añadido, de mano de obra intensiva. Y entonces, bueno, pues ahí nosotros seguimos teniendo nuestro nicho de mercado, como te he dicho, en esa especialización que tenemos en algunos astilleros. Y evidentemente que en un futuro próximo puedan ser competidores nuestros en esta otra tipología de barcos, puede ser. La competencia más cercana o próxima, evidentemente, no la tenemos tan lejos, la tenemos en astilleros turcos, en astilleros yugoslavos, en fin, en países donde realmente lo que compiten es con una mano de obra a veces poco cualificada y barata. Y nosotros ahí, pues en esa guerra no podemos jugar, porque nosotros tenemos que ofrecer a nuestros trabajadores un empleo de calidad, ¿no? Entonces tenemos que competir a base de la tecnificación y a base de un producto de alto grado de cualificación. A esto hay que sumar los riesgos que tiene el resto de los sectores industriales. Materias primas. Nadie está ahora mismo por los avatares en las materias primas, son los que son. O sea, el acero, el aluminio, el cobre puede subir, bajar, fluctuar. Tú haces un proyecto a 2, 3 años vista con unos costes fijos y
estos avatares pues, al final pues, te pueden trastocar el proyecto. Y luego, evidentemente, los costes energéticos. El sector naval, como cualquier industria, es un consumidor intensivo de energía. Es un sobrecoste que nos sobreviene, con el que, bueno, evidentemente tú puedes contar, pero no puedes contar que fluctúe un 30%, un 40%, un 50%, porque al final pues, llega a ser un verdadero lastre para la actividad industrial. Entonces, bueno, ahí sí que pedimos a ver de qué manera la Administración puede instrumentalizar para que por lo menos la parte que nos toca a nosotros, la parte Estado, que es los costes energéticos, tratar de minimizar los impactos o las fluctuaciones lo máximo posible para que no tengan incidencia en el sector. Claro, esta incertidumbre económica que está aumentando los costes en la materia prima o en la energía, ¿en qué sentido se traduce o en qué manera se traduce a la hora de cerrar pedidos? Quiero decir, hay astilleros que ahora mismo estaban a punto de firmar y, bueno, pues por las circunstancias no se consigue cerrar un nuevo contrato porque, claro, no se sabe qué es lo que va a pasar en los próximos meses y estamos hablando de millones y millones de euros. ¿Hay certidumbre o no hay certidumbre a la hora de seguir expandiendo el negocio? A ver, son cautos. Evidentemente hay cláusulas de revisión, hay herramientas e instrumentos para poder, pues un poco, atenuar ese impacto, ¿no? Evidentemente, aquellos que tienen más capacidad financiera tienen más capacidad para atenuar ese impacto, ¿no? Porque pueden ser más previsores a la hora de comprar esas materias primas a medio y largo plazo para luego disponer de ellas en el momento de ejecutar la obra. Evidentemente, no es todo blanco y negro, ¿no? La situación personal o la situación de cada astillero hace que pues, tengan diferentes herramientas que les permitan, ¿no?, atenuar un poquito esos impactos, ¿no? O hay un impacto que sí no podemos atenuar, que no, por lo menos hasta ahora no podemos, que yo sepa, no podemos comprar energía a 24 meses vista, ¿no? Pero sí podemos comprar acero, sí podemos comprar cobre, sí podemos comprar bienes de equipo. Evidentemente exige un esfuerzo financiero, exige una capacidad de movilizar dinero que, bueno, pues a veces... que no todos tienen. Que no todos tienen y que no es fácil. Entonces, evidentemente, pues al final el que tiene esa capacidad, pues tiene una manera de atenuar, por así decirlo, esa variante que hablamos de materias primas o sobrecostes derivadas de la compra de bienes de equipo. La parte de la energía sigue siendo algo que es más complicado y la parte también de los costes salariales, evidentemente, con una economía, con una inflación que tenemos ahora, donde, pues bueno, los convenios han firmado entre un 2 y un 3%, pero en muchos de ellos con un compromiso de igualar al IPC a final de año, bueno, pues eso evidentemente también trastoca mucho los costes. Y evidentemente este tema del IPC nos afecta más, o le afecta más a la industria que es más intensiva en mano de obra, que es la industria auxiliar y la industria colaboradora, porque al final pues muchas veces el astillero, de síntesis, yo creo que no es una palabra correcta, ¿no? Es, al final el astillero pues gestiona y tiene la gestión, pero al final el que aporta realmente la mano de obra es la industria auxiliar, que es la que está más sujeta a estos avatares precisamente de la inflación, ¿no? No están tan sujetos a los avatares de la materia prima, porque muchas veces pues, no suministran importantes cantidades de materiales, pero sí que están muy vulnerables al tema de la inflación, evidentemente. Una última pregunta, comentabas tú que esto es una industria de dientes de sierra, ¿no? Que de repente hay muchos pedidos y de repente llega la hecatombe y parece que no se mueve nada. Veníamos, lo decíamos, de unos años muy malos, desde el año 2008, todo eso que encadenamos. El futuro, estamos subiendo la montaña, estamos subiendo el pico, ¿cómo nos vemos dentro de, no sé, 5 años, si todo va, bueno, si todo funciona según pensamos que puede funcionar, ¿no? La entrada de estos nuevos actores aquí en la ría de Vigo, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Cómo estará el sector naval o cómo nos imaginamos que puede estar el sector naval? Nada, en 2, 3, 4 años. Yo ya te he dicho que soy optimista más que nada por la entrada de estos nuevos actores y interlocutores, ¿no? Y yo creo que además que el naval gallego, y ahí voy a sumar también el del norte de Galicia, ¿no? que también tenemos que tenerlo en cuenta, va a aumentar su peso. Va a aumentar su peso en la economía gallega, va a aumentar su peso en el empleo, va a aumentar su peso en nivel de facturación, va a aumentar su peso sobre el PIB total industrial y, bueno, los tiempos que vienen, pues, evidentemente, con las dificultades que tenemos, que no son pocas, evidentemente los tiempos que vienen, pues creemos que van a ser positivos, porque creemos que vamos a tener, como mínimo, 2 actores importantes, que eran Metal Ships y Barreras, que estaban diciendo que van a retomar la actividad, y al final, pues esto es como la bola de nieve, ¿no? Una vez que uno llama a otro, ¿no? Entonces, al final, pues el que haya más actividad en Barreras y el que haya más actividad en Metal Ships también es bueno para
Freire, es bueno para Cardama, es bueno para Nodosa. Al final, pues hacemos más atractivo un sector, hacemos más atractivo una región y eso es importante. Y esperemos que también sea bueno para Vulcano, para Astilleros San Enrique, que es ese También, nuevo actor al que le falta todavía un poquito de rodaje. Yo creo que les falta coger el impulso, ¿no? Ese primer impulso, es como todo, es lo que estamos hablando. Le cuesta arrancar, es un nuevo interlocutor y le cuesta arrancar. Evidentemente, el primer paso es el más difícil, ¿no? Porque bueno, el primer paso es en el que tienes que demostrar que tienes capacidad para hacer, para gestionar, para vender. Entonces, bueno, están ahí. No voy a decir además que no lo estén intentando, porque bueno, las noticias que tenemos es que lo están intentando, que están haciendo una prospección de mercado muy agresiva y que están buscando proyectos para el astillero. Que lo consigan o no, esperemos que sí, porque sería ya, pues, al final cerrar el círculo, ¿no? Es muy importante que Vigo no pierda la capacidad industrial que tiene Vulcano. No hay que desdeñar que tiene una capacidad industrial muy importante a nivel de instalaciones. Entonces, es importante que no se pierdan. Por eso, bueno, esperemos que al final ellos también tomen impulso. Lo que digo, un poco pues animados también o arrastrados por toda la situación general que va a tener. Pues ojalá que así sea, porque el reloj corre en su contra, porque esa concesión de la autoridad portuaria está condicionada a que haya actividad. Correcto. Si no, en 1 o 2 años, pues el puerto revisará y si no hay actividad industrial se podría revocar esa licencia. Así que, bueno, por el bien de todos, por esa actividad industrial, que Vulcano, que Astilleros San Enrique consiga sumarse a esta colección de astilleros que, bueno, parece que ahora estamos en ese pico de los dientes de sierra. Sí, ahora mismo yo creo que, bueno, es verdad que también venimos de una época muy mala, ¿no? Todo lo que has comentado antes, bueno, Carlís, la quiebra pues no deseada de Barreras, la pandemia, bueno, en fin, ahora se nos suma pues un conflicto bélico en Europa que parece que nos arrastra a todos a una situación un poco de incertidumbre, ¿no? Ya no vamos a hablar de crisis o no crisis, porque, bueno, evidentemente un sector tan globalizado como el naval, pues no se puede, no tiene al revés. Yo creo que el sector naval puede salir incluso reforzado, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de gaseros, de tanqueros, de bueno, un montón de tipologías de barcos que incluso pues, podrían incluso caer aquí, porque tenemos capacidad para hacerlo. No sé si los veremos o no, pero bueno, evidentemente el futuro es halagüeño. Yo creo que estamos cogiendo otra vez impulso y que vamos a tener que ya la tenemos, nuestra relevancia en la economía gallega. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Marcos Vázquez, presidente de Aclunaga, de la Asociación del Clúster Naval Gallego. Manuel Vázquez, perdón, Manuel Vázquez, presidente de Aclunaga. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la entrevista en Televigo. A vosotros por atenderme. Y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia una semana más al otro lado del televisor. Les esperamos la que viene con un nuevo invitado. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.